De diferentes maneras. Una es a través de la dieta y la otra es a través de propiamente de la exposición a los rayos UV. Es importante porque también es parte de las medidas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, de manera endógena, pues nosotros necesitamos que la exposición del sol aproximadamente 300 microunidades de rayos UV para que se pueda propiciar el cambio y la utilización de esta vitamina D endógena. Sin embargo, en la dieta también podemos realizar de la misma manera. Es importante recordar que para que yo pueda tener un metabolito activo de la vitamina D, debo de hacer dos mecanismos, uno que es hepático y otro que es a nivel renal. Entonces, yo necesito que haga la primera hidroxilación a nivel hepático y la segunda hidroxilación en la parte renal, para que yo con esta finalidad pueda tener algo que es activo, que se llama hidroxivitamina D3, que es el nombre completo que nosotros podemos tenerlo y que tiene una función importante en el sistema para la apropiación y el mantenimiento y homeostasis de la formación ósea. Esto es porque me va a permitir la resorción ósea como tal, aumentarla. También nos va a permitir absorber el calcio que se está obteniendo de la dieta y asimismo la reabsorción de la misma a nivel renal, y también ayuda a la función del aparato hormona. Entonces, esto en realidad permite una homeostasis de este calcio y de la vitamina D, en diferentes formas que incluyen fuera del hueso como tal y propiamente del hueso para mantener una regulación constante de la misma. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos lo que les explicaba, lo de la correlación ósea, y que se incluye con lo de la vitamina D. Es importante porque, como les explicaba, dentro de ella, mientras más se encuentra activa y mientras esté de manera idónea nuestra homeostasis a nivel de nuestro sistema, pues va a permitir que esta remodelación se mantenga, y es importante porque tanto es como anabólico como catabólico, es decir, esta resorción, es decir, quitar este hueso que ya es viejo y que agregar uno nuevo. Sin embargo, la situación es que no es tan sencillo. Una remodelación, es decir, el quitar el hueso, es mucho más fácil que volverlo a generar. En el año, una persona puede perder o hacer esta eliminación ósea entre un promedio de 3 o 4 veces, o 3 o 4 meses, que es lo que tarda en realizarse. Pero para que yo vuelva a integrar tejido óseo, todavía es mucho más tardado. Me puedo tardar hasta 5 o 6 meses en poder crear o colocar nuevo tejido óseo funcional. Entonces, vean ahí la importancia. Sin embargo, es importante que hay un equilibrio entre cuánto se degrada y cuánto se agrega. Entonces, en este esquema que les pongo, yo lo que quiero dar a entender es que aquí hay dos células muy importantes, que son los osteoblastos y los osteoclastos. En este caso, nosotros nos vamos a basar sobre todo a esta parte de resorción y formación. Entonces, en la parte inferior, donde ustedes ven un recuadro azul, dice osteoblastos. Este, como tal, es un creador, y el del recuadro verde dice osteoclastos. Es aquel que va a eliminar. Debe de haber una compensación. Miren, si nuestro osteoblasto genera dos tipos de moléculas importantes, vamos a llamarle RANK ligando, que es el RANK L, y vamos a poner OPG, que es osteoprostegerina. Estas dos nos van a permitir mantener esta regulación junto con el RANK, específicamente de aquella célula que vemos más rojita, que estamos hablando de los. Entonces, miren, es como una llave. El RANK es mi célula, es la que va a quitar el hueso. Pero para que esto funcione, necesito una llave que me permita, o la gasolina para el motor para poder quitar este hueso. En este caso sería RANK ligándole L, que es aquel que va a acomodarse y va a permitir que se elimine el hueso. Sin embargo, llega un momento en que para que yo limite el que se continúe y se perpetúe la eliminación de como tal del hueso, necesito algo que lo frene. En este caso es la osteoprostegerina, la OPG. Entonces, al yo bloquear y unirse con RANK ligando, entonces ceso el camino de eliminación.
y entonces permito, ahora sí, la colocación de nuevo tejido óseo. Esa es la función principal o la formación de remodelación y formación de hueso. Eso es algo que normalmente se realiza en todos los tipos. Por eso es importante que les explicaba lo de los tipos de huesos, que si es cortical o si es trabecular, porque el trabecular, este cambio es mucho más acelerado y lo tiene mucho más veces en el año que un cortical. Sin embargo, bueno, esto es en términos normales, pensando en que mi paciente no presenta ningún factor o está en algo que se llama homeostasis. La siguiente, por favor. Pero si bien esta entidad, vamos a ver más adelante, uno atrás, por favor, está muy ligado al sexo femenino. Entonces, esto tiene que ver por esta razón. En el caso del hipoestrogenismo, sucede algo muy similar. Nosotros tendríamos que tener este balance entre la resorción y la formación. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una mujer que ya se encuentra posmenopáusica, que el nivel de estrógenos de estradiol es menor, ya deja de ser un factor protector. En este caso, lo que disminuye va a ser la osteoprostegerina y va a aumentar el RAN ligando. Ajá, ¿eso qué significa? Lo que se les expliqué, la OPG va a unirse al RAN ligando y esto va a detener la resorción. Entonces, al unirse, automáticamente, pues lleva a una regulación. Sin embargo, disminuye la OPG automáticamente, entonces RAN ligando queda disponible. Si queda disponible, me vuelve a unir con el RAN y entonces perpetúa esta resorción y no hay nada que lo detenga. Entonces, es una parte importante de la fisiopatología que hay que entender. Entonces, por el tipo de hueso, el tiempo de resorción y también en qué tiene que ver el hipoestrogenismo. La siguiente, por favor. La osteoporosis la vamos a dividir en primaria y secundaria. La predominante es la primaria. Vamos a hablarlo prácticamente todo lo que se trata en primer nivel. Muchas veces nos limitan a cuanto a saber si hay razones secundarias, investigar. Sin embargo, aquí es importante porque la mayoría de todas las entidades por osteoporosis vamos a condicionar en esto, que es en primaria. ¿Sí? Muy pocas han sido y son secundarias a otras enfermedades como el hipertiroidismo, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1 o incluso fármacos como los inhibidores de la bomba de protones y otros tratamientos. Sin embargo, pues en realidad la mayoría se centra en la osteoporosis de tipo primario. La primaria la vamos a dividir en tipo 1 y tipo 2 porque a veces, muchas veces, incluso en la guía de práctica clínica, se centra en esta, en primaria, pero hace entender que primaria y secundaria fueran lo mismo que tipo 1 y tipo 2. Y no, en realidad estamos hablando que la primaria se divide en tipo 1, aquella que hay un nivel de estrógenos bajos. Estamos hablando de pacientes postmenopáusicas. Y en el tipo 2 nos habla de la edad. Aquí va determinado por la edad. Voy a hacer aquí una pausa porque hay que recordar que si bien es como la función renal, conforme avanza la edad va disminuyendo. Lo mismo sucede con el recambio óseo. El recambio óseo, una vez que una persona, tanto mujer como hombre, llega a los 35 años, esta va a disminuir tanto en un 0.3 como en un 0.5% anual. Pero cuando una persona llega a los 60, 70 años, específicamente en el caso de las mujeres 70 años, este recambio va a disminuir hasta un 4 o un 5%. Entonces, por eso hablan que esta definición de primaria en tipo 1 y tipo 2 La siguiente, por favor. Entonces, como factores de riesgo para los osteoporosis, vamos a ver que lo más importante es la edad. 35 años en general para hombres y para mujeres, pero pues les explico, como tal no podríamos tomarlo en cuenta la edad de 35 años, porque pues sí, y si bien varios de los sistemas y funciones que parece que tenemos cada persona van a ir disminuyendo. Entonces,
En una mujer de 65 años, el riesgo se incrementa. También, si yo tengo un familiar inmediato que tenga algún antecedente con osteoporosis o que haya tenido fractura previamente, eso me condiciona a un riesgo y yo debo tomarlo en cuenta en cada consulta. La siguiente, por favor. Pero no son los únicos factores de riesgo. También mi paciente, el tener un antecedente de fractura, sobre todo vertebral, y que ha sido por compresión, es algo que debe llamarnos mucho la atención. También aquellos pacientes que me han comentado que han tenido alguna fractura por fragilidad. ¿A qué me refiero con fracturas por fragilidad? Son aquellas que por el mecanismo no deberían atribuir una fractura, es decir, hace referencia específicamente cuando yo me caigo sobre mi propia altura o menor a mi altura, o que el dado de contacto no haya sido el suficiente para que algo así propiciara una fractura. A eso se le llama fractura por fragilidad. La siguiente, por favor. También debo tomar en cuenta que el peso es muy importante. Si mi paciente tiene un IMC menor a 20, también le condiciona un factor de riesgo para fractura. Si también tiene alguna patología que curse con pérdida de masa ósea, también. ¿Cuáles van a ser estos? Sobre todo predomina mucho lo que es la artritis reumatoide. Estas van a ser características de un paciente que tengo que tomar en cuenta para un riesgo elevado para osteoporosis. También aquellos que tienen trastornos de la conducta alimenticia, como es la bulimia y la anorexia. Entonces debo tomarlo en cuenta. Sin embargo, aquí predomina un poquito más el énfasis en cuanto a la artritis reumatoide. Y también tomando en cuenta a estos pacientes, hay muchos que se controlan o tienen periodos activos que requieren tratamiento incluso con esteroides. Entonces, sea este el caso o sea otra entidad o se automediquen los pacientes algunos esteroides, es importante tomarlo en cuenta, porque si bien puede ser que un paciente solo lo haya tomado 1 o 2 días, tal vez no me condiciona un factor de riesgo, pero sí me condiciona el que haya sido más de 2.5 miligramos al día en un periodo de 3 meses, o en aquellos que usan prednisona y que la cantidad ha sido entre 5 y 7.5 miligramos día, ¿sí? Y esto equivaliendo en un periodo de 3 meses y la dosis es menor. Sin embargo, tomando esto en cuenta, son factores de riesgo que tengo que tomar en cuenta muy específicamente para determinar o orientar mi abordaje diagnóstico a osteoporosis. Es un poco complejo porque muchas veces no es la primera ni la única enfermedad por la que viene el paciente ni a la que voy a diagnosticar. Mi paciente no me va a decir que tiene osteoporosis. Mi paciente lo voy a encontrar porque resulta que tuvo una fractura. Resulta que esta fractura fue de bajo impacto, lo que le explicaba, fracturas por fragilidad. Pero hay algo muy notorio que vamos a ver en ellos y es la estatura. Los pacientes por lo normal para este periodo de diagnóstico y por la edad de incidencia en que se presentan, son pacientes mayores. Algunas veces, algunas mujeres que son de 45 años, 50 años. Y vamos a ver que si bien puede hacer una apariencia como de gifosis y que nosotros atribuimos por la vejez, por las deformidades óseas propias de la edad, es importante tomar en cuenta la estatura. Cuando nosotros pedimos a nuestros compañeras asistentes cuando toman el peso y la talla, es importante que tratar de hacer lo posible porque sea verídico, porque resulta que si yo tengo un paciente que a lo mejor él en su vida jovial, en su vida activa, él medía 1,64 y durante el transcurso de este tiempo he notado que mi paciente resulta que mide 1,59. Es muy amplia la diferencia de estatura. Nosotros les digo, podemos atribuirlo a esta psicosis o hasta la mala acomodación ósea por lo mismo, por la edad. Sin embargo, es mucho la distancia entre la que teníamos previa a la de la consulta actual. En ese momento es un poco de alarma porque nosotros tenemos en cuenta que puede ser que mi paciente esté cursando con factores de riesgo que lo esté condicionando en que en realidad este cambio de estatura no sea atribuible a este cambio óseo, sino que sea por fracturas de este tipo que son compresivas, que les había dicho con factor de riesgo. Si bien eso es como muy, a lo mejor sonará muy extraordinario, ¿no? 4 centímetros, 5 centímetros. Pero si yo, por ejemplo, lo veo una consulta
de seguimiento por mejor es diabético, hipertenso, en 2, 3 meses, y la estatura ha disminuido hasta 2 centímetros, entonces yo sí puedo atribuir un riesgo, quizá por fractura vertebral. Incluso esa disminución de 2 centímetros debe ser una manera de nosotros incidir y buscar si mi paciente no tiene algún tipo de fractura. Hago mucho énfasis porque en realidad las fracturas van a ser con lo que puede llegar mi paciente. Muchas veces ni siquiera lo nota por el tipo de compresión. Hay algo que, de hecho, la guía de práctica clínica nos habla, que es la escala de Hennan. Nos dice que la tenemos que realizar. Nos dice que si nuestro paciente disminuyó esta talla, pudiéramos sospechar de una fractura por vértebra. Como tal, un paciente que nos llega así, no vamos a pedirle radiografías de todo para saber si tuvo fracturas o no. Por eso específicamente señalo lo de la estatura. Si yo noto esto, entonces sí podría ser mi abordaje y pensar en una posible fractura y entonces sí solicitar una radiografía. Sin embargo, si yo no encuentro este dato clínico, es innecesario yo hacer este tipo de uso de recursos y bueno, y exposición a radiación a mi paciente. Pero bueno, si yo lo tengo, en este caso, hipotéticamente del paciente que les hablo, que ha disminuido estos 4 o 5 centímetros desde la consulta de primera vez que lo vi hace 10 años a la actual, pues es importante realizarlo. Y lo que nos habla, o lo único que es importante tomar en cuenta de la escala de Galán, que tiene sus clasificaciones, no es saber si es acuñada, si es triangular, no, lo que importa es saber es la característica, es decir, el grado 1, grado 2 y grado 3. Como pueden ver en su lado izquierdo, vamos a ver en el grado 1 cómo una vértebra pudiera estar ligeramente más disminuida de tamaño o de altura respecto a la segunda, que la segunda tiene una pequeña concavidad y que la tercera, tanto en la porción superior como el inferior, se ha cortado. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que llevarnos. Un grado 1, grado 2, que es como la imagen que estábamos viendo como en la porción medial de la radiografía, que se ve como si fuera un grado 3, en cual se ve como en cuña, que se ve como si fuera un triangulito. Prácticamente solo nos habla de la intensidad o el grado al que llegó esa fractura. Sin embargo, hasta aquí, bueno, es una limitación y es a lo que yo tengo que llegar. Es un paciente que disminuyó su estatura, que tenía un riesgo para fractura, sí, se le hizo el abordaje, se evidenció efectivamente. Entonces yo a través de esta visualización radiográfica, de esta visualización clínica y pensando en que entonces él ya tuvo una fractura, yo estoy automáticamente integrando un paciente que es con riesgo alto de fractura y que seguramente tiene osteoporosis. La siguiente, por favor. Y lo digo seguramente porque no es algo que tan clínicamente se pueda ver, es algo que usamos imagenológicamente, específicamente con la densitometría ósea. De hecho, tanto la guía práctica clínica como la Organización Mundial de la Salud nos define que para que yo establezca el diagnóstico debe ser a través de este estudio imagenológico. Efectivamente, existen otros, incluso más modernos, pero no son iguales tanto, uno, por el costo, por la radiación, por la facilidad y la visualización e interpretación de la misma. Por eso es que para su abordaje y su diagnóstico nos piden sobre todo la densitometría ósea. Entonces nos dicen que la densitometría ósea va a ser el estándar para que yo pueda definir la masa de hueso. Porque es lo que hablamos. Habíamos dicho que por definición era esa pérdida. Nosotros ya la estamos viendo a través de la imagen, pero ¿cuántas veces no llegan a la consulta con una radiografía donde el paciente dice que su médico ortopedista o cuando lo estaban valorando le dijo que seguramente tiene osteoporosis porque se ve más negrito su huesito, que se ve que es pérdida, pero no, solamente se puede hacer el diagnóstico por una densitometría, no por una imagen. La imagen en este caso nos va a ayudar sobre todo para determinar las consecuencias de la misma. Y bien, ¿a través de qué se va a realizar? La DEXA. Esta DEXA en realidad se habla que es la absorción de esta energía dual de rayos X. Entonces, de manera muy simple y general, vamos a hablarlo como una radiografía, es cuánto absorbe. Mientras más absorbe, esto se va a ver oscuro, mientras menos absorbe, esto va a ser la porosidad, que es lo que habíamos visto, qué tanto es la resorción y la formación del hueso. La siguiente, por favor. Entonces, la densitometría ósea, primero no nos va a decir
la calidad, no nos va a definir una calidad, nos va a definir una cantidad. Si cuánto tejido óseo es lo que hay en el área que yo voy a determinar. También nos va a ayudar mucho porque va a ser el predictor de riesgo de fractura. Ajá. El grado que yo encuentre va a ser lo que me va a decir qué tanto mi paciente tiene posibilidad de una fractura y depende también del área donde lo vamos a encontrar. Así también nos va a ayudar a determinar qué tanto es la velocidad de pérdida de esa masa ósea. ¿Por qué? Porque vamos a darle seguimientos. Más que nada no es en el primer momento, sino es una vez que lo tomaste y a un determinado tiempo volverlo a valorar, porque a través de si hay una modificación o no hay una modificación, me está hablando no solamente de si mejoró o no mejoró con tratamiento sin tratamiento, me está hablando de esa velocidad de pérdida. Y bueno, también como tal, pues para controlar la misma evolución de la entidad. La siguiente, por favor. Hay dos formas de nosotros expresarlo o que nos lo expresen en un reporte de una densitometría ósea. Hay lo que se llama T-score y Z-score. Vamos a tomar en cuenta que muchas veces el reporte que nos traen van a haber dos columnas, una que dice T-score o Z-score. Muy pocas vienen solo determinada una, quizá por el laboratorio que ya viene preregistrado. Cuando yo voy a usar un tipo de escala para yo determinar si tiene osteoporosis, si tiene osteopenia o no tiene ninguna alteración en la densidad mineral ósea de mi paciente, tengo que tomar en cuenta estas dos cosas. Yo voy a usar el test core, sobre todo para pacientes que son postmenopáusicas, y el Z-score para aquellas que son premenopáusicas o también en hombres menores de 50 años, y el T-score para hombres mayores de 50 años. Es muy diferente porque para que yo pueda determinar un score de uno de otro o cuál decir es mejor que otro, simplemente las guías nos determinan. Tu paciente es posmenopáusica o es un hombre mayor de 50, toma T-score. Si es todo lo contrario, Z-score. Pero en realidad hay que entender cuál es la diferencia entre un T y un Z-score. Un T-score va a ser la comparación de, por ejemplo, mi femenina de 65 años, sus niveles, lo que arroje el estudio comparado a los mismos resultados que debe tener la misma etnia, es decir, si yo escojo una latina contra una latina, pero a diferencia de esto, no es contra una mujer de la misma edad con las mismas características, sino con una mujer de la misma etnia de un promedio de unos 35 años. Sin embargo, la Z-Score nos va a hablar de esas desviaciones estándar, pero de una mujer que si es latina, que si es mexicana, que si tiene 65 años, las mismas características. Esa es la diferencia. En cambio, la T-Score no me marca las mismas características más que la etnia. La siguiente, por favor. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud nos da esta tablita, bueno, en vez de tablitas se la coloqué en gráficos, donde nos habla que si mi paciente tiene un T-score por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar, estoy hablando que yo puedo decir que mi paciente tiene osteoporosis. Pero si mi paciente tiene entre menos 2.5 a menos 1, entonces mi paciente está en osteopenia. Entonces, tanto la osteoporosis como la osteopenia la podemos ver y se va a dar el diagnóstico a través de una densitometría ósea y el cual se va a ajustar al score que yo use, en este caso la T-score. Todo lo que no se encuentre y que esté por arriba de estos dos parámetros se va a considerar normal. Recordemos que la osteopenia va a ser precursor a la osteoporosis. Entonces, un paciente que lo tengamos en este punto, es muy probable que en alguno, si no se da un tratamiento, llegue a osteoporosis. Ajá. La siguiente, por favor. Pero el Z-score no es la misma, cambia los parámetros. Aquí, de hecho, para Z-score no hablamos de osteoporosis, hablamos de baja densidad mineral ósea para la edad cronológica. Sin embargo, de esto lo vamos a usar, ¿vale? Menor a 2.5 para Z-score lo vamos a manejar así, y lo que sea mayor a menos 2 desviaciones estándar lo vamos a tomar como que se encuentra dentro de los rangos normales para la edad. Entonces, sí es muy diferente cómo vamos a interpretar estas dos scores. Sobre todo muchos, y la mayoría de nuestra consulta, vamos a ver la T-score, que es casi siempre con lo que nosotros usamos y diagnosticamos, menos 2 desviaciones estándar. La siguiente, por favor.
Bueno, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos visualizar lo que es la densitometría ósea. Aquí pues no se colocó la parte superior, pero es importante tomar en cuenta y también verificar que, bueno, la hoja debe venir el nombre del paciente, debe venir peso, talla, incluso viene etnia en los pacientes, cuándo se realizó y cómo se interpretó. ¿Por qué es importante? Porque como les explico, la densidad mineral ósea va a equilibrar cuánto del hueso se encuentra, más bien, por ejemplo, de estos minerales o las características se encuentran en un determinado volumen. Entonces, todo va a estar, uno, por etnia, por el peso, por la talla. Todo se va a ajustar. Es un gráfico muy sencillo porque nos va a permitir visualizarlo con colores, con semáforos, donde todo lo que es verde lo consideramos dentro de parámetros normales. Todo lo que es en amarillo nos está señalando un riesgo, entonces a la osteopenia. Y ya lo que se encuentra en rojo, que habíamos dicho a menos 2 desviaciones, como se puede ver en la parte derecha, sería osteoporosis. Es una forma muy sencilla. Sin embargo, no es la forma, mm, no solamente es ver esta tabla a colores y decir, mi paciente está dentro de lo normal, mi paciente está dentro de osteopenia, osteoporosis. No, se tiene que evaluar la tabla de abajo. Si ustedes visualizan, hay, hay desde L1, L2, L3, L4 y las posiciones de L1, L4 y del L2 a L4. En realidad nosotros no vamos a tomar en cuenta que la última, la que va de L1 a L4 o de L2 a L4. No, en realidad va más allá de eso. Nosotros tenemos que determinar la imagen. Si ustedes ven a su izquierda, pueden ver algunas alteraciones. En L4, nosotros podemos ver que esta porosidad, que incluso se ve menos blanquecina, es porque hay disminución de esos rayos. En L1 vamos a ver sobre los cuadros, no sé si lo logran determinar, pero es como un rectángulo. Dentro de ese rectángulo determinan más o menos los niveles de cada una de las vértebras. Eso quiere decir, nosotros tenemos que evaluar esto. Si yo noto que L1 ni siquiera está adecuadamente derecha las líneas que la determinan, debo excluirla. Si yo en algún momento pongo que es como si fuera una imagen, no es apropiada porque a lo mejor hay desplazamiento, porque a lo mejor hay disminución de la absorción de rayos X, que sería que se viera más oscurito, entonces también elimino eso. Entonces yo no puedo tomar la de L1 a L4, tengo que tomar entonces de L2 a L4. Entonces, en este caso, justo en este caso, vamos a tomar la última determinación, que es la que dice región L1, L4, y ya nos habla de score, y entonces ahí nos marca de punto 1, ¿vale? Y efectivamente, mi paciente no se encuentra en una osteopenia o en una osteoporosis. Pero sí quiero que les quede un poquito claro, porque en el ejemplo de que, supuesto, las líneas fueran chuecas, no se viera bien, y solo puedo determinar, por ejemplo, L2 y L3, ustedes ahí en donde dice región, no dice L1 o L3, ahí no viene. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Un promedio. Es decir, en este caso, ejemplo, L2 dice que es menos 1.5 y a esto menos más 1.3 le tendría que sumar y a eso lo dividir entre 2. Y lo que yo tenga, eso en realidad va a ser mi determinante para yo poder graficarlo. Si no, no. Entonces, no nos vayamos mucho por solo el gráfico de colores, porque en realidad tenemos que hacer la interpretación de la imagen. Por eso es que cuando uno determina o dice vamos la mayoría se basa salud digna por la economía, porque, bueno, nos permite este tipo de interpretación. También hay otros lugares que nos dicen o nos desglosan específicamente otros, porque nos ayudan un poquito más a permitir el desglose y el entendimiento e interpretación de lo que es, pues, la densitometría ósea. Pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no nos vayamos solo por los colores. Y dos, aquí quiero hacer otro paréntesis porque si bien nuestro paciente nos puede traer uno de tobillo, y ahí es la pregunta, ¿y eso sería adecuado? Pues no. Nosotros, cuando les expliqué lo de tipo de hueso, hablamos de que hay uno tanto central como periférico.
caen tanto uno que es trabecular como cortical. ¿Cuál es la importancia? Pues resulta que específicamente todo lo que va en la línea media, todo lo que es axial, es trabecular, es decir, el recambio es constante, o sea, la columna. O sea que si mi paciente tiene factores de riesgo y aparte el recambio, les digo, es constante y no se está agregando nuevo tejido óseo, muy seguramente mi paciente tiene un riesgo alto de una fractura de vértebra, una fractura de cadera. Por eso es que se pide específicamente el lumbar y también la de fémur. Sin embargo, imagínense que yo tengo un paciente que resulta que tiene antecedente, pues sí, de fractura, y yo ya sé que tiene osteoporosis, y yo le estoy pidiendo esta densitometría por seguimiento. ¿Y cómo interpretarla si resulta que ha tenido cirugías tanto de cadera, ha tenido cirugías tanto en columna, y entonces tengo material ahí, y eso no me va a ayudar a facilitar o entender la densitometría ósea? ¿Qué solicito? En este caso, justo en estos casos, debemos pedir una densitometría ósea del tercio radial, del tercio distal del radio. Ese nos va a permitir determinarlo porque tiene estas características. Vamos a evaluar tanto el tejido óseo cortical como el tejido óseo trabecular. Entonces, por eso lo pedimos. Muchas veces en los trabajos de algunos de los pacientes que llegan, dicen, es que me hicieron una densitometría ósea de mi tobillo y salgo que tengo osteopenia y me están vendiendo tratamiento, porque al final el paciente es con quien se acerca con uno para una segunda opinión, para sacarlo de este problema. Y entonces aquí nosotros es donde tenemos que intervenir. Si bien estos tipos de densitometrías se realizan y muy comúnmente no tienen ni siquiera la misma calidad que los equipos que se hacen con densitometría ósea para específicamente cadera, lo que es región lumbar y con el tercio distal del radio. Entonces, son estos tres lugares donde nosotros lo tenemos que determinar. Los otros en realidad no tienen la misma validez ni tienen la misma significancia por esta razón, tanto anatómica como también por el propio equipo. La siguiente, por favor. Lo mismo sucede con el de humor, tenemos que tomarlo en cuenta, hacer la comparación. Aquí en realidad no son tantos parámetros, nada más dice el total en la mayoría, este es de Estados Unidos, pero en la mayoría ustedes van a ver que dice tanto cuello como total. Y ustedes deben tomar el nivel más alto. Nada más. Siempre hay como más problema en la densitometría ósea en la región lumbar por estas características. La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí pues vamos viendo que un paciente de primera instancia podemos ver la fractura y nosotros tomarlo en cuenta para que nuestro paciente tiene seguramente osteoporosis y darle el seguimiento, ¿no? 2. Llega un paciente con densitometría ósea y mi paciente automáticamente lo analizo y determino que tiene osteoporosis. Pero actualmente hay una tercera definición para la misma. Se las voy a decir una vez que les he explicado esta determinación de riesgo de fractura, porque va muy de la mano. Hay ahora muchas escalas diferentes, sobre todo adaptaciones, y la que se ha adaptado muy bien a nuestra población mexicana es esta, el FRAX. Es una plataforma muy fácil que podemos tener en el teléfono, en la computadora, es muy sencilla, es una herramienta de cálculo muy fácil de determinar. En la parte de arriba, donde ustedes ven que dice un cuestionario, hay que llenarlo por completo. A veces en la consulta, pues no nos da el tiempo suficiente, pero sí podríamos determinarlo, por lo menos en la inicial, y de ahí determinar pues, anualmente. Y esto es, no coloquemos el nombre, no nos impide continuarla si no lo realizamos, pero sí es importante colocar la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, si es hombre o mujer. Y es importante que nos pide tanto el peso como la talla. Nos habla de si hay una fractura previa, si hay antecedentes de padres con fractura de cadera, si el paciente es fumador, si usa corticosteroides, glicocorticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene una osteoporosis secundaria que nosotros conozcamos, si consume bebidas alcohólicas, hasta ahí nosotros podemos determinarlo, porque muchas veces no contamos con el test score.
y nos va a determinar en el cuadro de abajo, su derecha, van a ver algo rojo, y nos da dos valores, que dice la fractura de cadera en la parte inferior y la otra en mayores que nos habla de en general una fractura generalizada, ¿sí? No específicamente de cadera. Entonces, una vez que nos determina estos valores, pues podríamos decir, pues dice 6.7 y 1.10 y lo colocamos. Pero, ¿cuál es la interpretación? ¿O en qué me ayuda? Si bien me está diciendo que tiene un riesgo, que lo voy a interpretar como un riesgo de 1.7% para fractura de cadera y en general para una fractura de 6.7, sí, es una determinación importante. Sin embargo, no tiene el mismo pronóstico que si fuera elevado. Actualmente, la tercera definición para osteoporosis nos dice, si yo tengo en mi FRAX una fractura de cadera que tenga 3% y una fractura generalizada arriba de 20, automáticamente, aunque mi paciente, es más, ya le metí el test score y tenía osteopenia, o ni siquiera tenía osteopenia, y esta calculadora a esos resultados me da tanto arriba 20 como el de abajo 3%, automáticamente mi paciente se cataloga como osteoporosis. Es así como ahora también se puede determinar ese diagnóstico a través de un cálculo de riesgo de fractura. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque nos va a ayudar mucho. En ocasiones, la siguiente, pues no contamos a veces con el internet o no nos encontramos o pensamos que no es una herramienta tan fácil, pues existen otros. En la guía de práctica clínica nos habla la referencia que hay una otra adaptación que se usa sobre todo para mujeres posmenopáusicas, que es que incluso incluye solamente preguntas, que son lo mismo. ¿Ha tenido alguna fractura previa? Son menos preguntas y menos específicas que la anterior. A este nos da un puntuaje, la siguiente, y una vez que tenga el puntuaje de esa, lo voy a determinar en la edad, que viene a su izquierda, y de ahí voy a colocar el IMC y de ahí los valores. Y desde ese momento yo ya puedo determinarlo. Es muy bueno porque si regresa al anterior, dos antes, por favor, porque tiene un problema este tipo de esta calculadora, sobre todo el FRAX. No lo puedo usar en pacientes menores de 40 años, no me determina específicamente ciertos riesgos, porque aquí en la pregunta 5 dice fractura previa, sí, pero ¿de qué? Y entonces muchas cosas, tomo corticosteroides, ¿desde hace cuánto? ¿A cuánto? Entonces se queda muy limitado en ese sentido, porque aunque si bien nos predice un riesgo de fractura, no es el todo completo y tiene muchos sesgos en cuanto a eso, sobre todo en que no puedo determinarlo en pacientes menores de 40 años. Y bueno, dirías, pues sí, pero no espera que un paciente de 40 años se fracture. No, pero a lo mejor tienes una paciente que tiene menopausia precoz, que se ha extirpado ovarios, que tiene otras entidades, que tiene artritis reumatoide desde que tiene 16 años, que está en tratamiento con corticosteroides toda su vida, no sé, o sea, demasiadas cosas que no nos determinan un riesgo específico para este tipo de pacientes. Entonces, es por eso que el FRAX tiene estos detalles, sin embargo, es muy válido y se ha contemplado pues ahora en esta definición. Sin embargo, la otra escala pues solamente nos lleva un poquito más tiempo porque pues no es un teléfono inteligente que nada más le picas y automáticamente te lo calcula, ¿no? Tienes que tomar tu tiempo para tomar estos números, hacer el recuento, es lo mismo que hacerlo del riesgo cardiovascular, que se hace de manera manual, pero pues en realidad las dos funcionan bastante bien para determinar este riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento como tal va a tener el objetivo de que la densitometría ósea se reduzca, es decir, que lo mejor es que los niveles lleguen no a osteoporosis, no a osteopenia, sino dentro de los niveles normales, parámetros normales que debería tener un paciente a su edad. Y la otra es que disminuir ese riesgo que condiciona una fractura a mi paciente. Ajá. Como tal, no hay metas, no están establecidas metas, sin embargo, nosotros las atribuimos a dos, que la densitometría ósea esté dentro de parámetros normales o mantenerlo, o sea, que no disminuya, que se mantenga,
y evitar la fractura, es lo único. En realidad no hay metas específicas o establecidas hasta en la actualidad que nos digan esto es por lo que llegamos al tratamiento. Pero sí nos dicen cuáles son las acciones que nosotros tenemos que hacer. Hay dos, tanto el cambio del estilo de vida como el tratamiento farmacológico. Y es muy importante porque nosotros solo pensamos, la mayoría de las personas solo piensan que el tratamiento con medicamento es el que le va a ayudar para la osteoporosis. Sin embargo, la mayor parte de todo lo que va a mejorarlo va a ser los cambios en el estilo de vida. La siguiente, por favor. Esto incluye muchos aspectos y son muy importantes mencionarlo. La primera es el consumo de alcohol. ¿Se acuerdan que habíamos visto que parte del metabolismo, también de la vitamina D, tiene impacto hepático y que tiene que hidroxilarse? Pues todo tiene que ver con cada una de las acciones que nosotros hacemos como individuos. Uno, sobre todo, del alcohol. El alcohol no nos va a permitir hacer la función adecuada. Uno, por tanto, por la vitamina D y porque también va a propiciar alteraciones en la absorción de calcio, que es uno de los metabolitos para que se pueda hacer la formación y generación del mismo, del hueso. Entonces, obviamente es difícil decir o prohibir a un paciente. Entonces tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que no? La idea sería evitar el cese del alcohol. Sin embargo, podemos solo limitar incluso a una bebida, y esto va en cantidad, porque son 120 mililitros. Si mi paciente consume vino, porque también los pacientes son mañosos, te dicen, pero yo no tomo cerveza, yo tomo vino. Entonces podríamos decirle, sí, pero la porción que usted solo puede tomar al día, que no genere alteración a su enfermedad que ya tiene, que es la osteoporosis, sería 120 mililitros de vino. Y en el caso de la cerveza, que es lo más común, son 250 mililitros. Ahora bien, el tabaquismo, no, el cigarro es algo que definitivamente se tiene que eliminar. Como tal, no se ha determinado cuál es la razón fisiopatológica específica que determine por el cual no, pero se ha encontrado que hay una correlación muy importante entre el tabaquismo y la osteoporosis. Teniendo el tabaquismo, obviamente la osteoporosis no va a mejorar, no va a cambiar, no va a ayudarle en nada al paciente. Ahora bien, en la actividad física, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre la actividad física, pero es algo importante que debemos mencionarles. Al igual que cualquier otra enfermedad, al igual que un paciente sano, son 150 minutos semanales. Incluso en ellos he determinado 300 minutos semanales. Es la cantidad que debería ser en tiempo una persona. Y ahorita les voy a explicar las características. También la disminución de la ingesta de café. El café como tal es importante y nos dicen menor a 2 tazas, incluso nada de una taza de café, porque el café como tal va a ser una alteración a nivel gástrico, lo que va a propiciar que no se absorba de manera adecuada el calcio, ya sea el que uno da por tratamiento o el calcio que se extrae propiamente de la dieta. Entonces, por eso es que el café también no está indicado. Y bueno, el consumo y la ingesta del calcio, que va a ir cambiando, también dependiendo de la edad, sobre todo en estos pacientes que vemos mucho en primer nivel, lo ideal sería hasta 1200 miligramos y también la administración de vitamina D. Nosotros podemos darlo en los alimentos, porque muchas veces solo podemos decir, pues con el medicamento, o sí, todos los alimentos lo tienen. No, específicamente si yo quiero dar esta cantidad de calcio a un paciente, llegar a 1200 miligramos al día, yo le puedo indicar 250 mililitros de leche. Pero no solamente son esos 250, los 250 se lo tengo que hacer 3 veces. O sea, podría hacer 2 vasos en la mañana y 1 en la noche. Esta cantidad, solo así, por dieta, lo puedo agregar. No necesito otro tratamiento, pero es por dieta. La siguiente, por favor. Entonces, Senapre nos hace una tabla muy dinámica, que es muy fácil de interpretar, donde nos habla sobre estas mismas medidas que debemos tomar en cuenta. El café no, pero les digo, hay porciones. Aquí nos hablan hasta de 3 tazas. Y lo del ejercicio que les explicaba, que incluso podemos pedir hasta 300 minutos semanales y que el ejercicio tanto puede ser aeróbico, de fuerza y elasticidad. Me gustó colocarles este de fuerza porque muchas veces nosotros decimos, pero es un paciente franco, o sea, que tiene un alto riesgo de fractura.
Sí, pero tú haciendo todas las medidas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, sí puedes explicar que el tipo de ejercicio que debe realizar efectivamente es de fuerza y elasticidad. Estas características de este ejercicio van a permitir y van a ayudar a una prevención contra una fractura al paciente, contrariamente a lo que podríamos pensar. La siguiente, por favor. Entonces, de hecho, esta guía de práctica clínica es muy amplia porque hay tres. Hay la de la SNAPRE, está la de, como tal, la de osteoporosis por la del adulto y está la de osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Pero en esta que es del de la mujer, del adulto, está muy amplia porque si bien nos dice qué tipo de paciente tienes. Si tienes un paciente con riesgo para fractura muy alta, moderada, muy alto riesgo, entonces vamos a determinar las actividades. Entonces, por ejemplo, para el grupo 1, que es un paciente de riesgo, dice que debemos que incrementar y mantener esta masa ósea. Entonces, las actividades que nos indican, por ejemplo, son actividades como trotar, saltar, subir escaleras, el fisismo, y ahí nos habla también de cómo nosotros que no tiene que no va a tener ninguna repercusión tanto en el paciente clínicamente, es decir, no va a propiciar fracturas, nada. Solo recordarnos que hay que tener una continuación del ejercicio, que no se debe suspender, que debe ser continuo, que debe ir incrementándolo la capacidad del paciente de semana a semana. Y bueno, estas se las dejo porque la verdad es que me gustó mucho. En la de Senapre solo viene fortalecimiento, y nos dice sobre la fuerza, que es lo que les explicaba. Hay que hacer ejercicios de fuerza. Y un ejemplo de fuerza decía, es usar o hacer ejercicios, pues ya sea que usen algunas bolsas con granos o que empiecen a hacer con pesas pequeñas, de pequeñas porciones y aumentándolo. También nos dice que el de fuerza incluye decirle al paciente, bueno, ok, usted no puede salir, es un paciente que se encuentra en casa, que a usted le da miedo, pues con el simple hecho de usted pararse y ponerse de puntitas y permanecer unos 5 o 10 minutos realizando esta actividad, eso es un ejercicio de fuerza y que va a ir aumentando conforme lo vaya tolerando. Entonces, son algunas de las recomendaciones que podemos decirle al paciente. Ahora bien, para el tratamiento tenemos dos principalmente, o los clasifican en dos, en antirresortivos y anabólicos. Me voy a centrar mucho en antirresortivos porque son los que nosotros, uno, como primer nivel tenemos y que podemos dar, y porque anabólicos, uno, nosotros no tenemos, bueno, en nuestro sistema, en este caso en el IMSS, de manera particular, pues sí se puede solicitar, pero son mucho más costosos estos medicamentos y tienen una facilidad para complicarse mucho más que los antirresortivos. Entonces, de preferencia, se solicitan iniciar o manejar prácticamente todo con antirresortivos. Los anabólicos, pues sí, pero en realidad ni siquiera se dan por tanto tiempo y al final tiendes a usar uno de los antirresortivos que son los bifosfonatos, que ahorita les voy a explicar. La siguiente, por favor. Entonces, aquí como el tratamiento de primera línea va a ser los bisfosfonatos. Son análogos sintéticos de pirofosfatos, es decir, que tiene un calcio y a sus extremos tiene dos fosfatos. Esta característica le va a permitir una carga negativa que específicamente lo va a ayudar para la fijación a hueso. Es por eso que son de primera línea, porque van a donde lo necesitamos. Y bueno, como tal, de manera muy rápida, pues va a haber los que son aminados y no aminados, y cuya función va a ser la inhibición y la apoptosis del osteoclasto. Es decir, la muerte y degradación y el parar a esta célula que se la pasa degradando y quitando el hueso que necesitamos. Entonces, muy importante. Dos, es importante porque dentro de su PARME es una biodisponibilidad del 1 al 2% y ahora. Y aquí llama la atención porque la vida media en general sería de 30 a 120 minutos en general, pero específicamente en el hueso su vida media llega a ser de 10 a 20 años. Y la eliminación es renal. Entonces aquí hay dos puntos muy importantes. Si digo que es eliminación renal, ¿en quién tengo que tener cuidado? En pacientes con una enfermedad renal crónica o en aquellos que yo le calculo una tasa de filtrado glomerular menor a
automáticamente estos pacientes no se le indica. Son pacientes que tenemos que tomar en cuenta. Sí, porque podemos tener un paciente mejor, con múltiples comorbilidades, diabetes, hipertenso, y con ello alguna enfermedad renal crónica. Entonces, en estos pacientes debo estar verificándolo y en el momento, en hora 30, suspendo este tratamiento. Ahora bien, estos medicamentos son buenos, pero también tienen ciertos efectos adversos. La mayoría y todo el tiempo van a ser gastrointestinales. Estos fármacos se caracterizan porque generan esofagititis. Entonces, yo no lo recomendaría para un paciente que ya sé que tiene enfermedad de barriga. En un paciente que tiene dificultad o que tiene enfermedad de flujo, o sea, que realmente los medicamentos que tolere por vía oral no son los más adecuados, o que tenga una enfermedad esofágica que no me permita, pues, poder administrarlos. Entonces, lo bueno de este tratamiento es que no solamente hay vía oral, también hay intramuscular, ¿sale? Entonces, no es la única vía y no por eso me puedo limitar a no darlos, pero es una buena forma de decir que si yo, o tomar en cuenta que mi paciente tiene esfagitis y yo le doy este tratamiento, obviamente la enfermedad se va a exacerbar. Entonces hay que cambiar la vía de administración, más no se debe de evitar. Entonces son 2 puntos. Ahora, el tercero importante van a ser algunos efectos. Muy poco son los que han tenido 2 complicaciones muy importantes que se mencionan, sobre todo en la bibliografía, es la de osteonecrosis maxilar. Y esto, más que en realidad que pase, es porque mi paciente ya tiene un antecedente de enfermedad periodontal. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad periodontal, lo preferible, antes de darle el bifosfonato, es que arreglen su situación odontológica y después se dé. Porque miren, va a pasar un paciente, yo le doy un bifosfonato, alendronato, y al tiempo, mi paciente me refiere que en la región anular, en la parte inferior, porque sobre todo se da en la parte inferior, ha notado que hay un dolor, después cursa con pérdida de la pieza dental y después cursa con datos, pues como tal de una observación que no cede. Entonces, en ese momento, lo preferible es la suspensión de tratamiento, que se resuelva como tal el proceso periodontal y entonces sí, se pudiera volver a dar. No se dice que, ya le dio necrosis maxilar, ya no se da. No, te digo, es muy poco. Se ha reportado incluso casos de 1 en 500 al año, y eso exagerando. Y en realidad se prefiere que primero o arreglen su situación odontal y después se continúe, pero nunca se suspende. Y también la otra es que como tal el glifosato pudiera provocar de manera fractura atípica del fémur. Esa es otra. Pero en realidad no. Y la que más predomina es la osteonecrosis maxilar. Entonces, pues esas son las únicas recomendaciones que se dan para ello. La siguiente. Entonces, aquí les estoy colocando los medicamentos. Nosotros, sobre todo en primer nivel y en general, tanto en la institución que es el IMSS o incluso en el medio privado, nosotros podemos otorgarlo. Sobre todo, por ejemplo, en el cual el alendronato lo podemos tener aquí en el IMSS de 2 maneras. Uno lo tenemos a 70 miligramos y el otro a 10 miligramos. Y uno se da, el que tiene mayor dosis, que sea 70 miligramos, sería de manera semanal, y el que tiene 10 miligramos, pues es el que podemos dar de manera diaria. Entonces, son las 2 presentaciones que tenemos. Incluso si nuestro paciente tomamos en cuenta que lo toma de manera semanal y en esta ocasión no nos el de 70 miligramos, podemos dar y explicar que aquí en lo que se da el nuevo tratamiento podemos usar el alendronato de 10 miligramos, pero siempre explicándoles, porque pudiéramos dar el medicamento y el paciente se puede tomar a la semana el de 10 miligramos, y no, debe ser diario el de 10. Les digo, este es en cuanto a la vía oral. Hay otro que también que es el crisenonato, que es también muy bueno y que lo tenemos a 35 miligramos. Ajá, y lo tenemos que dar igual a la semana. Y en caso de que yo no pueda darle al paciente, lo explicaba de manera oral, tengo que darlo inyectado, entonces el que se prefiere es el solendrónico, el ácido solendrónico. Y ese lo podemos dar, pero este no se va a dar ni de manera semanal ni cada 4 meses. Se da de manera semestral, cada 6 meses, se tiene que estar valorando igual que cualquier otro.
Sin embargo, la administración pues sí es mayor el tiempo en el que se puede estar administrando, entonces es muy noble. Cualquiera de ellos son muy buenos. Muchas veces en algunas guías nos hablan sobre el solentónico porque pues es más fácil la guía, o sea, son 2 veces. Es también muy fácil de colocarlo, es un paciente que después nada más se da el seguimiento continuo y no es un tratamiento oral constante, pero específicamente lo vamos a dar porque estos bisfosfonatos van a reducir el riesgo de fractura vertebral hasta un 40%. Fractura no vertebral va a ser aquella hasta un 25% y en aquella que es como tal fractura de cadera hasta un 15%. Entonces, los bisfosfonatos nos cubren varios aspectos sobre el riesgo de fractura a diversos niveles. Entonces, por eso que son de los tratamientos de primera línea y que son nobles y que nosotros podemos dar sin ningún problema, nada más tomando en cuenta esto. Y 2, antes que nada, todos los que son vía oral, debemos dar ciertas recomendaciones porque bueno, nuestros pacientes pueden tener otros medicamentos o nos puede decir, doctora, ¿y con medicamento cómo se toma? Con alimento, me lo puedo tomar en la tarde, lo puedo tomar en la noche, me lo puedo tomar en la mañana. Pues hay que especificarles que para que el tratamiento realmente funcione, debe ser en el turno de la mañana, específicamente en ayunas. Este es muy similar al tratamiento como la levotiroxina. Es lo mismo. Si el tratamiento no se toma en la manera adecuada, no va a tener ningún beneficio. ¿Cuáles son estas medidas? Yo tengo que tomarlo en ayunas y debe ser 20-30 minutos, tengo que esperarme y no me debo de recostar. Debo estar sentada, parada, como sea, pero 20-30 minutos no puedo recostar. Porque si bien les explicaba que las principales alteraciones o manifestaciones que puede tener un paciente son esas esofagitis, tú las tienes que prevenir. Entonces, para que no se combine con el alimento, que permita la absorción, porque si no se permite, pues no se va a metabolizar, dado que los bisfosfonatos tienen una difusión pasiva. ¿Qué significa esto de difusión pasiva? Donde hay menos, donde hay más, se va a donde hay menos. Entonces, si yo lo doy con alimentos, los alimentos tienen nutrientes. Entonces, si se va, compite con estos nutrientes y no se va donde se necesita depositar. Entonces, por eso en ayunas. Segunda, aparte de eso del ayuno, tiene que esperarse los 30 minutos porque si bien les digo, provoca esofagitis, pues si tú sigues con, si tú lo haces que se recueste, la sensación de esofagitis va a aumentar, por eso se dan estas 2 indicaciones. Entonces son igual. Si no se dan estas 2 pautas, entonces es como si el tratamiento no funciona. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay otros que son moduladores selectivos de receptores de estrógenos, porque quizá les expliqué, a ver, mi paciente tiene enfermedad renal crónica, ya no puedo darse, están contraindicados. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se queda así? No. Es un tratamiento que podemos dar. Tamoxifen es un tratamiento que se puede dar. Sobre todo los pacientes que tienen o que tuvieron un antecedente amplio de fracturas vertebrales, se recomienda el tamoxifeno y se da de entre 20, 40 y 60 miligramos. En realidad, la mayoría de las guías nos marcan que son 60 miligramos. Sin embargo, pueden cursar dentro de esta dosificación y se tiene que ir a tolerancia porque, bueno, los pacientes se tienen que evaluar de esta manera. Les explico, es muy bueno porque hay pacientes que incluso tenemos con antecedente de cáncer de mama, entonces son medicamentos que se recomiendan. Sin embargo, pues sí tienen muy pocos efectos, pero uno de ellos, en algunos casos se han reportado que puede dar cáncer endometrial, pero ha sido muy poco. Es más el beneficio que pudiera obtener el paciente que los riesgos. La siguiente, por favor. Ahora bien, ahora también hay otros tratamientos que son nuevos, algunos no. Bueno, nuevos para nosotros porque como tal en el país no se han introducido por completo estos fármacos y hay otros que sí. Sobre todo los anticuerpos monoclonales, nosotros todavía tenemos descrito incluso en las guías de práctica clínica la denosumab. Estos tratamientos sí se pueden dar y son también buenos cuando no se puede dar los fosfonatos y bueno, su principal acción va a ser porque se va a ligar al RAN ligando. El RAN ligando, pues así nosotros lo llamamos, pero realmente se llama receptor activador del factor nuclear kappa beta.
Entonces, son lo que va a permitir esta detección del osteoclasto y su apoptosis. Entonces, nos va a ayudar muchísimo y son muy buenos. La siguiente, por favor. Entonces, como les explicaba, pues las guías de práctica clínica nos llegan hasta ese punto. Nosotros tenemos que dar en las medidas no farmacológicas y en aquellos que estén indicados porque tengo una osteoporosis, que tengo una osteopenia, pero con alto riesgo de fractura, que tengo parte de osteoporosis y tengo un alto riesgo, muy alto riesgo de fractura, entonces también debo de iniciar ya el tratamiento farmacológico. Hay unas guías que son endocrinológicas y de mineral óseo, que son los que, bueno, en cierto modo determinan algunas de las pautas. La última ya es la del 2022 y a diferencia del 2020 y del 2020 no hay muchos cambios. Esta tabla nos deja mucho porque aquí clasifican. Yo sé que la mayoría todo lo clasificamos como leve, moderado y alto, pero aquí no hay un leve, aquí ya nos hablan de un moderado, un alto y muy alto riesgo. Me gusta porque aquí les puedo explicar lo anterior, en el cual en el moderado, pues vamos a tener que, pues un paciente que tengo con una densitometría ósea columnar menor a 2.5 del T-score, o también del fémur de más 2, desviación estándar del T-score, y que aparte tenga ausencia de fractura, pero sí también tengo un paciente que tiene menor de 65 años, pero sí tiene una alta probabilidad de fractura, o incluso tengo hombres, porque aquí muchas veces, y esta guía específicamente dice, ¿y qué le haces a un hombre? Porque todo se centró mucho en la mujer, y en el hombre es lo mismo. Casi todas las guías y todas las medidas y todo lo que tienes que hacer se hace de la misma manera, solo que es menos la proporción de pacientes hombres que puedan cursar con osteoporosis que una mujer, sin embargo es la misma. Entonces, tú tienes este paciente que tiene estas características y que es un riesgo moderado, ¿qué haces? Lo primero, aquí a diferencia de las guías, que nos dicen que primero son los bisfosfonatos, nos hablan que son los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, tamoxifeno, raloxifeno, y ya, lo das, el tratamiento. Pero en realidad, pues se limita. Entonces dices, ok, no cuentas con ello, no lo puedes administrar por alguna razón, situación, entonces usa tu segunda línea. Tu segunda línea sí van a ser los fosfonatos. Específicamente usan uno que se llama abandronato. Es también bueno, también hay una infinidad de bifosfonatos y este es uno de los que nos indican. Sin embargo, si usas otro, no hay problema, solo tomar las medidas que les había comentado. Y ahora bien, tienes un paciente con riesgo alto, que son aquellos que tienen las fracturas por fragilidad, que les digo, se cayó a su propia altura y tiene un trauma que no se explica porque tiene ese tipo de fractura que no debería tener por la condición y el mecanismo del trauma mismo. Entonces, en ellos es importante ver lo de la vía activa, lo que les explicaba, tomar estas condiciones. Y bueno, si no hay ningún problema, pues lo bisfosfonato sin ningún problema, les dice alendronato, bisendronato, ¿ven? No hay ningún problema, a diferencia del de moderado, que si damos ibandronato, o sea, en realidad cualquier bisfosfonato va a ser apto para realizarlo, solo que en ocasiones, y solo en esta ocasión, aquí en donde les hablo sobre alendronato y bisendronato, se prefiere el bisendronato para aquellos pacientes que tienen sobre todo riesgo o que tuvieron un antecedente de fractura vertebral, pero en general puedes usar de manera indistinta. Y ahora sí, aquí hace la misma aclaración que te comentaba. Si tienes un paciente que no puede tolerar la vibra o que la condición no le ayude, entonces vamos a usar los parenterales, sobre todo el solendronato. Y también aquí ya nos pusieron el denosumab, que es este anticuerpo monoclonal que les explicaba. Entonces, desde este momento ya puede ser una atención de primera línea el, el anticuerpo monoclonal. Sin embargo, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por los costos, el medio particular y en la institución, pues la liberación en el sistema. Muchas veces hay ciertas unidades donde pues tenemos algunos medicamentos que son más fáciles que otros, depende del área donde nos encontremos, pero pues en este caso sí podemos indicarle el solendronato. Y ya en pacientes que tienen muy alto riesgo, aquí pues se refiere a la teriplastida. Estos, ¿se acuerdan que les dije que dejamos como que no les iba a enfocar mucho el tratamiento sobre los anabólicos? Es por esto, porque en realidad no son medicamentos como tal que nosotros como primer nivel tengamos muy accesibles
pues para poder generar en el sistema, el administrar o dar la indicación de la aplicación de ese medicamento. Entonces, en realidad aquí llegamos a un punto donde dices, ¿y en qué momento voy a referir en caso de estar en una institución? Un paciente aquí, hasta este punto, no se refiere porque tengo osteoporosis, no. El paciente es nuestro, nosotros damos este nivel, nosotros damos este tratamiento, nosotros seguimos dándole el seguimiento. Aquí nosotros podemos pedirlo cuando, en caso de cada unidad, yo no pueda tener la liberación de ese medicamento y tenga que pedirse por un especialista, entonces sí se manda a segundo nivel. Si no, sigue siendo mi paciente. Y en caso de estos pacientes que los clasificamos con muy alto riesgo y con esta especificación de este tratamiento, aquí es también donde se refiere al segundo nivel. No porque no podamos manejarlo, es porque el tratamiento no está libre para nosotros. La siguiente, por favor. De esta me quiero quedar con lo mismo, lo de la guía. Les habla lo mismo que la anterior, solamente que, bueno, aquí me gusta porque de manera indirecta en la guía de práctica clínica nos dice, no lo puedes dar para siempre, ¿o sí? Y nos habla que sobre todo los bisfosfonatos, que son de vía oral e intravenosa, van a ser muy diferentes. Por ejemplo, los que son el ácido zoledrónico, lo vamos a suspender, se debería suspender a los 3 años. Pero si tú ves que tu paciente sigue, que no mejora, o sea, que no has mantenido esa densitometría ósea o que fluctúa durante el tiempo que tú llevas de seguimiento o que se han agregado factores de riesgo que te propician a un riesgo de fractura muy alto, que le calculaste el FRAX y aún así sigue siendo muy elevado, entonces te puedes extender 6 años. Pero en el caso de los pacientes que tienes con tratamiento oral, puedes extenderte entre 3 igual o 5 años, ¿sí? Lo ideal sería eso. Ahorita les explico un poquito más. La siguiente, por favor. El reloxifeno, en caso de que yo no inicié con bifosfonato o al poco tiempo que inicié o al año, no tiene a los 3 años o a los 3 años, y yo requiero todavía que mi paciente lo administre y dimos modulares selectivos de receptores de estrógenos, pues entonces el reloxifeno lo debo de administrar 5 o 10 años. Si después de eso ya no tiene una actividad como tal y se debe cambiar a bifosfonatos de vía oral. La siguiente, por favor. Ok, yo ya manejé durante este tiempo o ya di mi tratamiento inicial. Y eso es todo. O sea, y sí, di mis medidas. Le dije que comiera, le dije los alimentos que podían darle calcio y vitamina D, le dije las actividades, le di todas las recomendaciones, también le di los cuidados para evitar fracturas, le expliqué los riesgos, los cuidados al paso, le expliqué las indicaciones del medicamento, pero es todo, o sea, es todo lo que puedo ofrecerle, pues no. Como tal, los tratamientos es un poco controvertido porque no lo colocan como tratamiento farmacológico y en otros momentos lo colocan como tratamiento no farmacológico. La administración de calcio y vitamina D. Si bien les había explicado que nosotros podemos dar calcio y lo ideal, porque va cambiando dependiendo la edad, pero en promedio a estos pacientes se le debe dar 1.200 miligramos al día de calcio y 800 unidades al día o más, que podemos llegar a 1.000 de vitamina D. Entonces, todo paciente que tome bifosfonatos se debe de acompañar de estos dos medicamentos, tanto el calcio como la vitamina D. La siguiente, por favor. Entonces, de manera particular, hay una combinación y que es la que nosotros pedimos. Una es, por ejemplo, les pongo ejemplos de marca, porque son como los más reconocidos. El Caltrate D, porque justo trae del calcio los 1.200 y de la vitamina D las 800 unidades. También hay otro que es Citracal, etcétera. Pero en la institución no contamos con muchas veces con estas combinaciones. Tenemos el calcitriol, tenemos calcio y es válido, pero sin embargo hay que recordar que se deben de llevar de manera conjunta, tanto la vitamina D como el calcio. Si nosotros damos el que tenemos de manera institucional, nosotros que decimos una tableta cada 24 horas. En realidad no. La tableta que nosotros, la forma en que nosotros tenemos que
indicar las dosis de este castriol son 2 veces al día. Sí, una no es suficiente ni alcanza los requerimientos necesarios para el mismo. Se necesita indicar 2 tabletas al día para que nosotros podamos tener esta concentración y lo que nosotros queremos llegar, es decir, ayudar al metabolismo óseo. Entonces, son 2 tabletas, no una, son 2. Y bueno, pues son algunas de los ejemplos que podemos tener, tanto de manera externa como de aquí. Sin embargo, pues sabemos que los costos, pues en algunos de tratamientos llegan a ser muy elevados, pero deben de combinarse tanto la vitamina D, el calcio, con los bisfosfonatos. No pueden irse solos. Además, muchas veces podríamos nosotros, le digo, el 80% vimos que se clasifican dentro de osteoporosis primaria, pero también existe otros que son secundarias. Entonces, es importante también otras determinaciones, pero para que nosotros garanticemos un adecuado tratamiento, debemos llevar estos tres: bisfosfonato, calcio y vitaminas. La siguiente, por favor. Entonces, llegamos a casi la última parte y yo creo que también muy importante y ¿es para siempre el tratamiento farmacológico? Bueno, yo ya les dije que en la guía nos dice que no, y que ahí dice dependiendo si es oral o intravenoso, y que por mucho, digamos, son 6 años. Pero eso es todo, o sea, llegamos a los 6 ya, o seguimos dándolo, o qué vamos a hacer. Y hay 2 términos nuevos que en estas guías que les comento, que es del 2022, que nos hablan sobre, pues, el seguimiento del tratamiento, hablan de 2 términos: vacaciones terapéuticas y efecto rebote. ¿Y qué será eso? La siguiente, por favor. Entonces, en esta tabla está muy sintetizado y vamos a decir, ok, ya le di el receso. Le vamos a decir vacaciones terapéuticas porque llegamos al tope de cada uno de los tratamientos, los que le di. Para los CEN, pues van a ser los 10 años. Para los tratamientos como el endronato, salendronato, vamos a dejarlo tanto 5 y 6. Vamos a dejarlo, ajá, porque lo extendimos, porque mi paciente lo medita. ¿Qué vamos a hacer? Eso es todo. ¿Cuánto tiempo lo voy a suspender? ¿Un mes, 2 meses, un año, 10 años? ¿Cuánto? Entonces, estas guías nos ayudan mucho porque nos habla que si tú tienes un paciente que tienes eh, bifosfonatos de vía oral o vía intravenosa, lo ideal sería suspenderlo. Tú lo suspendes y tú lo revalúas. Es decir, vamos a darle un tiempo de 2 años. Es más, 3, incluso 5 años. Yo lo tengo que hacer de manera anual, porque el seguimiento aún de mi paciente que ya le di tratamiento de primer nivel no es cada 6 meses la densitometría ósea, porque en realidad, si les digo que el recambio es muy constante en un paciente en general sin osteoporosis, ahora un paciente con osteoporosis y que tiene factores de riesgo que lo condicionan, no voy a esperar un cambio en 6 meses. Puedo hacerlo en un año o incluso me puedo esperar 2 años. Entonces, en realidad, durante tus 3 o 5 años hiciste dos puntos de seguimiento por densitometría ósea, más clínica es muy diferente. Entonces, llegamos a este punto y digo, bueno, mi paciente quedó bien. ¿Qué hago entonces? Me preguntan la doctora Angélica, me dice que si hay un criterio para elección y prescripción de los miligramos de 10, 35 y 70 para individual al paciente. ¿Podemos regresar a la de bifosfonatos? ¿Son 2 anteriores? ¿Otra? Esa. No, en realidad no. Tú le digo, en realidad son muy nobles los tratamientos de bifosfonatos y podemos usar cualquiera, tanto el endronato y risendronato, en vía oral porque es lo más accesible. De hecho, de estas 3 que les pongo, el ácido salendrónico como que es el que dejas por último y es porque ya de verdad la tolerancia a la vía oral no se puede realizar o porque el paciente definitivamente no va a tener un apego y es un paciente que le das. Sin embargo, tú puedes dar cualquiera, no hay ninguna dosis específica, no hay ninguna específica que diga, sí, tú puedes tomar 70 o 10, no. Puedes usar el medicamento que tengas a la mano, cualquiera de estos, y a lo que tengas disponible, que es lo que les decía. Si tú manejaste, iniciaste con el endronato 70 semanal, pero actualmente hoy en tu consulta no tienes ese medicamento y te encuentras con el alendronato 10 miligramos, entonces cambia. Pero si le diste hace una semana y hoy justo coincidía con la de 70,
pues le das la de 10, pero le empiezas a decir que va a tomar de 10 en 10 en 10 hasta tu nueva revelación o hasta que se acabe el tratamiento. Si en cambio tú ya terminaste el de 10 miligramos, ahora le volviste a surtir el alendronato de 70 miligramos, tienes que dar el tiempo, porque si es de manera semanal, de donde paraste el último de 10 miligramos, tomas en cuenta esa, su semana, y vuelves a iniciar el alendronato. Solo hay que tomar en cuenta eso, porque muchas veces podemos darlo y ellos no saben si se está tomando el semanal o el de manera diaria. No hay como tal una dosis de que digan, no, se prefiere que tomes el de 35 miligramos de ácido resveratrol al alendronato. No, es lo que tú tengas, a lo que tú especifiques tus pacientes. Si la guía de práctica clínica especifica que a los hombres le des ácido resindrónico o alendronato, ya sea de resindrónico de 35 miligramos o alendronato de 70, pero más vitamina D y calcio, pero en realidad no hay como una pauta que te diga, tú eres el que puedes determinar, y si no puedes, solo haces el ajuste necesario. Y me hacen sobre esto mismo una pregunta de, ¿qué hay de las bebidas carbonatadas? Pues que si les contraindican, no. O no sé específicamente a qué se refiere la doctora con la de bebidas carbonatadas. Bueno, el... no están contraindicadas. No hay ninguna, en realidad la contraindicación no. Lo único que les comentaba es la forma de administración. En ayuno, el paciente se toma el medicamento de los bisfosfonatos. Ayuno, esperan 30 minutos sentados o parados, como quieran, pero no se pueden recostar, porque es igual que la levotiroxina. No hacen esto, no funciona. Entonces, son las únicas indicaciones. Como tal, algún medicamento que lo contraindique, que lo potencia, no. Solo son estas indicaciones específicas para estos medicamentos. Ya si tiene otra enfermedad y como renal crónica, pues ya lo cambiamos. Pero para bifosfonatos es lo único. No se contraindica otra cosa. En todo caso, como tratamiento no farmacológico, lo que les explicaba, pues solamente en realidad se ha visto que el café, el alcohol y el tabaquismo es lo único. De ahí en fuera otros alimentos o que no. Entonces, por lo que le explicaba, y el mecanismo de la digestión pasiva es por lo cual en ayuno, y entonces en ese caso pues no se contraindica con nada, solamente que no se dé con el medicamento, con el alimento. Listo, podemos ir a la siguiente, a la que estábamos. Ok, me preguntan que si en osteopenia se recomienda iniciar con bifosfonato. Sí, no, es lo que les explicaba, que yo voy a empezar el tratamiento en pacientes que tengan osteoporosis ya establecida por la densitometría, pacientes que también tengan ya con osteopenia por densitometría y tenga factores de riesgo o no tenga factores de riesgo, porque al final nuestra función, pues ya no hicimos como tal una prevención desde inicial, ya es una prevención secundaria, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si tienes osteopenia, des el tratamiento. En este caso, lo más noble son los bisfosfonatos. Y tú, en este caso, les digo, no hay metas, tu meta sería, una, que no llegues a osteoporosis con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y que aparte mantengas los niveles o incluso los lleves a niveles de una densitometría de un paciente normal. De hasta ahí. Esos son tus puntos. Entonces, una osteopenia, claro que puedes dar tratamientos, pero incides más o vas manejando qué tipo de paciente tienes, porque si no tiene factores de riesgo, puedes irte llevando con tratamiento no farmacológico. Sin embargo, pues sabemos a veces que el apego y muchas situaciones y la red de apoyo también de estos pacientes que tienen pues no es la adecuada, entonces inicias el tratamiento farmacológico. Fuera de eso, no hay otra cosa, pero sí, está en ti, o sea, no hay ningún punto, ninguna guía ni en la actual que te diga, con osteopenia no se da tratamiento, no, puedes iniciarlo. Tú vas a saber las condiciones y las comorbilidades asociadas que también tiene tu paciente. Y bueno, en esta última parte, lo que les decía, pues ya terminé los 5 o 6 años de cada uno de los medicamentos y hasta ahí. Pero específicamente, como hay nuevos medicamentos, en la parte superior les dicen, si tienes moduladores selectivos de receptores de estrógenos, tú lo puedes dar hasta 8 años. O sea, si iniciaste con eso o tú viste que tu tratamiento no funcionó, lo mandaste y lo referiste porque no cumpliste estos objetivos, no le reduciste fractura. O sea, tu paciente se fracturó, o sea, en 2 años de empezarle los bisfosfonatos, se te fractura a tu paciente por un mecanismo no traumático que requiriera hacerle esta fractura, entonces lo mandas a segundo nivel para que lo revaloren. Ahora imagínense,
Segundo nivel te dice, sí, pues ya llegó a su límite con ese tratamiento de fosfonatos. Aparte, ya es en renal, lo que sea. Te voy a dar estos moduladores. Bueno, tú como médico de primer nivel y que tú le ves el seguimiento a todas una de sus enfermedades, le debes llevar 8 años de seguimiento a ese tratamiento. Llega a esos 8 años de tratamiento, se lo quitas. No hay mejoría y tiene más riesgo de otras complicaciones. Entonces lo quitas. O con ustedes, la misma situación, pero mi paciente en ese entonces tenía 60 años y ahora tiene 65 o 70 años, también lo quitas, para hombre y para mujer. Lo eliminas. O sea, si no llegas a los 8 años, pero cumples con la condición de edad de 65 a 70 años, quitas ese tratamiento. Y entonces dices, bueno, ya se lo quité, ¿y ahora qué hago? Pues lo que haces es volverle a dar tratamiento con bifosfonatos. O sea, no pasa nada. Es como un escalón, es como si fuera los planes de hidratación. Ya llegaste al C, ya, hasta ahí fue el tope, ya mejoraste. Pues ahora reduce al plan B. Lo mismo sucede. Regresa a tu tratamiento de primera línea. Lo mismo sucede con los tratamientos que son anabólicos, que son los que nosotros, te digo, no tratamos, que los usa o sufre según un nivel, y los pues que son anticuerpos monoclonales también. Entonces, a ellos específicamente Romosumab, que aún no sé si esté aquí en México, ya se empezó a distribuir porque esta guía empezó en Estados Unidos. Entonces, allá ya estaba como un tratamiento continuo, como si fuera primera línea. Entonces, con ellos se daba un seguimiento por un año. Pero aquí, en caso de contarlos o tener un paciente con este anticuerpo monoclonal, sería un año. Bueno, llegas también al tope de este tratamiento. ¿Qué haces? Vuelves a iniciar con los bifosfonatos. Nuevamente haces lo mismo. Tanto los orales, que son los que vimos alendronato o risperonato, los das 5 años. Ya después de 5 años, igual, lo suspendes. Y solendronato ya no le das pauta de 6 años, no, 3 años. Porque la verdad es que es mucho más noble el alendronato, el risperonato, que el que va por intravenosa, que es solendronato. Entonces, llegas a este punto y le dicen, vamos a darle otro receso vacacional terapéutico, unas vacaciones terapéuticas. Y entonces aquí eres tú quien vas a determinar si se continúa este tipo de ciclo de darlo tantos años y suspenderlo, porque eso es, el tratamiento va a funcionar siempre y cuando sea continuo. O sea, yo le di 5 años, yo le di 3 años, pero continuo. Suspendo por el tiempo que sea, que serían 1 o 2 años, 3 años, no pasa nada. Y puedo volver a reiniciarlo, es correcto, pero necesita ese receso. El tratamiento necesita estos recesos. Ahora, si tú consideras que tu tratamiento lo necesitas interrumpir, ya, lo haces, les das estas vacaciones, les das el seguimiento al año para ver cómo está su densitometría. Tú ves que no hay modificación, tú ves que el paciente hace que lleva un buen control de esos factores de riesgo, que lleva una buena terapia no farmacológica, no necesitas continuarlo. Pero si tú en algún momento en tu seguimiento de manera anual, cada 2 años, notas que tu paciente otra vez empieza o va a su camino hacia nuevamente complicarse, automáticamente inicias nuevo el tratamiento, como si fuera desde cero. 3 años, 5 años, receso. Lo sigues 2, 3 años y todo bien, lo eliminas. O sea, no es un tratamiento que puedas dejar de indefinido. Es un ciclo constante. En cambio, si es un paciente que de verdad, no puedes interrumpirlo, entonces tú tienes que darle la continuidad. Lo dejas, si ves que el riesgo es más elevado, si tú lo suspendes, lo continúas. Pero, por ejemplo, ahora digo, bueno, es que yo no quiero que mi paciente mejor, ahora ya a 10 años de que yo lo vi por primera vez y que ya le di su primer receso, que ahora es un paciente con múltiples comorbilidades extras que no tenía desde el momento que yo le empecé el tratamiento, pues yo puedo cambiárselo. Mejor mi paciente ya no es muy apegado, tengo miedo que pierda este apego terapéutico. ¿Qué hago? A lo mejor ya no inicio el oral, a lo mejor ya me brinco a solendronato y se lo aplico y ve 2 veces al año. Lo llevo así a 3 años y veo cómo sigue. Esa es la función. Ahora, eso es como lo que nosotros vemos más, porque son como los bisfosfonatos lo que más vemos. Y lo otro, lo que les decía, si algún segundo nivel más un tratamiento, pues nada más lo seguimos 1 o 2 años, vendemos, revaloramos y hasta ahí. Pero hay otros que, les digo, como primer nivel, primera línea, también manejan el anticuerpo monoclonal de Denosumab. Este sí hay aquí, entonces
con él hay una excepción. Si tu paciente en algún punto se dio denosumab o desde el inicio, porque por particular, porque desde segundo nivel fue el primero que instaló el tratamiento y le da lo das por 10 años. Es muy noble, le das 10 años, o sea, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y después de esos 10 años, ahora brincas a tratamiento igual nuevamente de primer nivel, alendronato, lisendronato o salendronato. Pero aquí es muy curioso. Si tú vienes de este anticuerpo monoclonal, específicamente de le puedes cambiar a bifosfonatos orales, pero solo 2 años. Ya. Y de ahí le vas a dar, o sea, no es como que le des vacación. Llegas 10 años y automáticamente al día que cumpla los 10 años, le cambias al oral. O si no quieres oral por cualquier cosa, le cambias a solendronato. ¿Por qué? Resulta que hay algo que se llama rebote terapéutico. El único medicamento que hace rebote terapéutico va a ser denosumab. Si tú das denosumab y quieres hacerle unas vacaciones terapéuticas, el paciente va a hacer rebote. Su densidad mineral ósea va a disminuir más rápido de lo que logró incrementarlo durante estos 10 años. Entonces, es algo muy, muy peculiar en estos pacientes. Entonces, no podemos decir que fue falla terapéutica, que a pesar de 10 años, que Jorge no se tomaba el medicamento, no, es el tratamiento como tal. Este anticuerpo monoclonal lo que hace es que si tú le das un receso, automáticamente todo lo que tu esfuerzo de 10 años va a ir hacia atrás. Entonces, en ese momento haces el cambio para bifosfonatos y ya. Y es más fácil porque si ya hiciste el bifosfonatos y mejoró, listo. Y eso sería la siguiente, todo. No sé si tengan dudas. ¿Alguna duda? No sé si se entendió o algo que quisieran comentar. ¿Alguna otra pregunta? Ya que ya se nos adelantó la doctora Mariana contestando algunas durante su ponencia. Muchas gracias. Tenemos en el chat, pues, felicitaciones, doctora Mariana. La felicitan por su ponencia, bonita presentación, excelente ponencia, muy didáctica ponencia, gracias. Vamos a esperar unos cuantos segundos para ver si alguien nos pone alguna pregunta. Nuevamente, agradecimiento, súper completa, muchas gracias. Tenemos una pregunta, doctora. Es una pregunta, ¿lo mismo pasa con omeprazol? ¿Hay que suspender o dar 2 horas después como Levotir? Como la levotiroxina. Sí, doctora. De hecho, es importante porque bueno, es que a veces cometemos el error muchas veces de dar inhibidores de la bomba de protones, específicamente omeprazol. De hecho, el omeprazol es uno de los causantes de osteoporosis secundaria. No se pelea con que si tú ya estás dando el tratamiento por osteoporosis, si tu paciente lo merita porque mejor tiene esofagititis, sí dénselo, pero hay que esperar efectivamente 2 horas. Lo mismo que la levotiroxina. O sea, necesito específicamente 30 minutos, no pedimos más, 30 minutos para que se dé en ayuno, se espere, no se acueste y ya. Todos los medicamentos que quiera dar, los complementarios, las vitaminas, todo lo que su paciente requiera, no hay ningún problema. Tienen la misma indicación, solo que si el paciente en realidad no merita omeprazol por ninguna entidad, lo ideal sería quitarlo, porque entonces tú estás propiciando a una causa secundaria. Muchas veces logramos controlar primaria y pues un paciente a veces se puede enfermar de otras cosas o debutar con otras entidades que se desconocía y ahora genera una osteoporosis de tipo secundario. Pero sí, sí se puede dar en caso de que lo amerite el paciente. Continúan con los agradecimientos. Muy explícita y didáctica. Nos da muchos tips. Excelente ponencia, doctora. Un padecimiento que se tiene que tener muy vigilante, vigilancia adecuada y tomar en cuenta la farmacocinética de la terapéutica. Felicidades, muy buena ponencia. Me parece que no tenemos alguna otra pregunta para la doctora Mariana. No sé si de las que le respondí quedaron claras, no sé qué tal si no, si las confundí con la última parte.
Bueno, en lo que nos contestan las doctoras que nos hicieron las primeras preguntas, tenemos otra. Dice, hola doctora, ¿es recomendable continuar con denosumab si hay un retroceso o cambiar? Eso es lo que les decía. Eh, Como tal, no vas a encontrar un retroceso en este tratamiento, sobre todo anticuerpo monoclonal, pues le das 10 años. O sea, pero ahí pudieras buscar otras causas. Si hay algo que no, o sea, porque tú, les digo, no tienes metas, pero no logras este, llevarlo, o todavía lo tienes en mejor ya no tienes osteoporosis, pero lo tienes osteopenia, o tienes los mismos riesgos, entonces lo ideal sería buscar si no hay otra causa secundaria, o agregar vitamina D y calcio, y verificarlo. Si no, cumple esos 10 años, ya cumpliendo esos 10 años, le digo, al día 10, bueno, mejor no es exacto, ¿no? Pero cumpliendo esos 10 años, automáticamente suspendes el denosumab y automáticamente colocas bifosfonatos, el que tú quieras, ya sea intravenoso o el oral, pero los continúas. Les das 2 años si es el oral, y el bifosfonato, que si ve, todavía puedes dar un poquito de más tiempo, unos 3 años, y valorarlo. Y como ya ahora cambiaste el plan de bifosfonatos, no vas a tener rebote. El rebote solo es si tú no hiciste ese cambio. Si nada más lo suspendiste y ya dijiste, ya, sí, ya se compuso. No, en ese no hay vacaciones terapéuticas. O sea, ya hiciste bifosfonato y automáticamente, ya de ahí es como cualquier otro tratamiento. No te funciona, cámbialo. Dele seguimiento. O sea, es lo mismo. A partir de esa parte es como un, mm, como un logaritmo. O sea, tu paso es el mismo que si hubieras iniciado con primera línea como glucosonato, de ahí en fuera. Entonces, solo la falla terapéutica va a ser ahí, con ese tratamiento específicamente si haces vacaciones, de ahí en fuera nada. Perfecto. Tenemos otra pregunta de si nos puedes repetir cuál es el criterio de referencia a segundo nivel. Sí, correcto. El criterio como tal de referencia es que tú hayas iniciado el tratamiento con cualquiera que tengas como institución, sobre todo los bifosfonatos, y tú no encuentres una mejoría. O sea, se sigue estancando, lo encontraste con la misma densitometría, es decir, estás hablando de por lo menos que haya pasado un año y medio, porque les digo, no pueden pedir densitometría en 6 meses, tiene que ser, y es dudoso un año, o sea, te puedes esperar 2 años, porque no vas a ver cambios, pero por lo menos un año. O sea, tú le diste tratamiento y en un año no cambió nada, eso. O segunda, estás en el tratamiento y se te fractura tu paciente, igual por algo que el mecanismo no lo meritaba, automáticamente lo refieres. 2, no tienes el tratamiento, lo refieres. Y también nos indican si no sabemos tratarlo, lo refieres. Gracias, doctora. Nos ponen otra pregunta. ¿Y qué opina al respecto que usan inhibidores de la bomba por sangrado digestivo agudo o uno reciente? ¿Aún así se usa tratamiento o nos obliga a suspender? Mire, ahí tienes dos. Por ejemplo, tu paciente, estás hablando de alguien que ahorita tuvo sangrado digestivo, se interna y todo, ¿no? ¿Y qué pasa con el tratamiento? Lo das intravenoso. Recuerden que, o sea, no estamos peleados, no porque tú iniciaste alendronato, te vas a quedar todo el tiempo con el alendronato. Si tú no lo surtes, si tu paciente no tolera vía oral, te vas a solendronato, entonces vas a hacer eso. Le das la inhibidor de bomba de protones porque estás resolviendo la urgencia en tu paciente en este momento o la enfermedad y lo das, pero no por eso se va a pelear con el otro tratamiento, das solendronato. Ahora bien, tampoco tienes estos medicamentos, es difícil que se lo den, es un poco complicado el paciente, cambia a otro tratamiento, a un modulador selectivo de receptores de estrógeno. Eso es lo que hay que hacer. O sea, solo hay que buscar qué es lo que le acomoda al paciente, pero no se contraindica. Ni el inhibidor de bomba de protones, les digo. Es un ejemplo de algo que puede propiciar osteoporosis secundaria. Más no con eso, si mi paciente la amerita, yo no se lo voy a hacer. O sea, hay que ver el beneficio-riesgo. Gracias, doctora. Y nuevamente tenemos más felicitaciones para usted de parte de la doctora Magdalena Escobar, también la doctora Daniela González. Muchas gracias, doctora. Muy buena ponencia. También la doctora Karina Cabrera. Qué orgullo, doctora Morales. Felicitaciones. Muy bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas, comentarios para la doctora.